Bien, chicos. ¿Cómo me escuchan? Bien, doctor. Bien, que se vayan conectando un par de segunditos. Y continuamos. ¿Me están entendiendo la explicación de lo que supone esta norma, chicos? ¿Se está entendiendo o no? Sí, doctor, prácticamente ha simplificado, ¿no? A todos, ha beneficiado en que no sea tan burocrático y llevar donde un juez. Aparte, yo creo, ha modificado el tema de la economía igual, ¿no? Porque se pagaba más para ir a un juicio. Sí. Relativamente los que han aprovechado se han beneficiado, les cuento por qué. Les voy a explicar por qué no ha sido sujeto a un proceso ordinario como la usucapión, que dura más en tiempo y que permite, si bien es cierto, presentar todos los elementos de prueba. Este proceso de regularización ha sintetizado, ha resumido los requisitos, pero el gran requisito que para muchos ha significado una limitante ha sido el hecho de que no debían tener otro inmueble registrado a su nombre. Es decir, no tenían que tener inmuebles registrados a su nombre. Uno de los requisitos que se exige es una certificación de propiedad o de no propiedad a derechos reales a nivel nacional. ¿Ya? A nivel nacional. Entonces, si yo no tengo ninguna propiedad registrada a mi nombre y quiero regularizar mi derecho propietario sobre un inmueble que se encuentra en radio urbano, en el área urbana, ¿sí? Y que además el destino es vivienda, entonces puedo acogerme a esta norma. ¿Ya? A esta norma. Bien, continuamos. Regularización de un bien inmueble urbano. ¿Sí? ¿Qué requisitos? Estamos viendo de pasada la ley 247. Vamos a ver la 1227 que ha modificado el 2019. Bien. Que el inmueble cuente con construcciones habitadas. Por eso les decía, los lotes baldíos no ingresaban. ¿Por qué? Porque el destino en un lote baldío no está demostrado que sea vivienda. De ahí que contar con construcciones habitadas de carácter permanente destinadas a vivienda. Con una antigüedad no menor a 5 años antes de la promulgación de la presente ley. ¿Qué quiere decir? El 2012, en junio, se promulga la 247. Si yo quería regularizar mi derecho propietario, mínimamente debía haber estado habitando el 2007. ¿No ve? 5 años antes de promulgarse la nueva norma. Posesión pública de buena fe, pacífica y continua. Requisitos de la posesión. Que se encuentren en el área o radio urbano. Fíjense, no procede la regularización de derecho propietario sobre un bien inmueble urbano, dice, en los casos en que el detentador tenga un derecho real de uso, habitación, usufructo. Claro, ¿por qué? Porque estaba destinado y está destinado a los poseedores, no a los detentadores. El detentador es aquella persona que cuenta con un título, con una calidad, con un documento, contrato que lo acredita, que es inquilino, usufructuario, habitador, usuario. Y él no podía de ninguna manera iniciar un trámite de regularización. En los casos en que se detente el bien inmueble en calidad de prenda, fíjense, arrendamiento, cuidador y otros similares, tampoco podía incoar esta regularización de derecho propietario. Es más, incluso cuando el detentador tenga la condición de guardia, vigilante, cuidador, depositario y otros títulos similares. Y volvemos al mismo lugar de inicio.
¿Para quiénes estaba destinada esta norma? Para los poseedores que cumplieran con los requisitos. Para presentar ante el juez, esta norma había previsto requisitos de admisibilidad. Los otros son requisitos, si vale el término, de procedencia. ¿Cuándo procede? Para que el juez o la juez competente admita, es decir, reciba, autorice la demanda, el poseedor debería cumplir requisitos obligatorios. ¿Cuáles? Fíjense, primero era la declaración voluntaria ante notario de fe pública del tiempo y lugar de posesión continua, pacífica, pública y de buena fe. Tenía que ir yo ante un notario de fe pública y realizar una declaración jurada voluntaria ante esa autoridad. Fotocopia de la planimetría o plano individual referencial. ¿Qué quiere decir esto? Que podía contratar un arquitecto y pedirle que me lo haga un plano referencial, un dibujo del inmueble que estaba ocupando o poseyendo, lógicamente, que demuestre inequívocamente la ubicación exacta, colindancias y dimensiones del bien inmueble a regularizar. Certificación de no propiedad urbana a nivel nacional emitida por derechos reales, lo que les había dicho. Declaración testifical de los colindantes y o dos vecinos o vecinas del inmueble en un radio no mayor a 100 metros. Dos vecinos que vivan a una distancia que no sea mayor a una cuadra, 100 metros, y que sepan y acrediten que soy poseedor público, continuo, pacífico y de buena fe, por lo menos 5 años anteriores al 2012. ¿Cierto? Esos requisitos debían de presentarse para, o deben presentarse para regularizar. Algunos otros que ha habido con la modificación, ¿no? Además de la fotocopia de cédula de identidad, croquis de ubicación exacta de la vivienda, recibos de pago de servicios públicos que denoten lógicamente que he estado en posesión, agua, luz, teléfono, todo lo que pudiera haber generado, ¿no? Con la diligencia de un buen propietario. Es más, he procedido a pagar los impuestos a la alcaldía de la casa, ¿no? Por lo menos las 3 últimas gestiones. ¿Cierto? Y establecía que el destino, el fin de esta ley era regularizar el derecho propietario, por tanto, generar que el poseedor tenga título de propiedad. ¿Cierto? También llevaba prohibiciones, no se permitía regularizar más de un bien inmueble, porque al regularizar uno, lógicamente ya se contaba con registro en derechos reales como propietario de un inmueble. Y si uno de los requisitos es certificación de no propiedad, lógicamente ya no se podía regularizar otro inmueble por esta vía. Por eso es que la mayoría de la gente que tenía más de 2 o 3 inmuebles no le queda otro camino que adquirir su derecho propietario mediante la usucapión ordinaria. ¿Cierto? Mediante la usucapión ordinaria. Lo más interesante, ¿qué tipo de proceso dijimos que era la usucapión? ¿Ordinario, sumario o sumarísimo? Ordinario. Ordinario. ¿Qué tipo de procedimiento dice que es la regularización de derecho propietario? ¿Lo están viendo? Sumario. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso ordinario y un proceso sumario? ¿Quién me dice? ¿Podría ser el tiempo de duración, licenciado? El tiempo. El tiempo y los elementos de prueba. ¿Han encontrado en la lectura que hemos hecho de los requisitos el elemento de prueba de la inspección judicial o no hemos tocado ese tema? No recuerdo haber tocado ese tema, licenciado. No. En cambio, en un proceso ordinario es un elemento de prueba que sí o sí se debe ofrecer y producir. El ordinario, como bien decía el compañero, tiene un procedimiento más largo y un acervo probatorio mucho más amplio.
En cambio, el proceso de regularización de derecho propietario, conforme a la ley 247, tiene el carácter de procedimiento sumario, más corto. Fíjense lo que dice. Los procesos judiciales de regularización individual del derecho de propiedad sobre un inmueble urbano destinado a vivienda se tramitarán por la vía sumaria, de acuerdo a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil, dicho sea de paso, ha sido abrogado y actualmente estamos con el Código Procesal Civil, Ley 439, que dice lo propio, ¿no? Proceso sumario. ¿Cierto? No hay recurso de casación en estos procesos. Se reconoce el recurso de apelación si acaso alguien aparece, pero no hay recurso de casación. ¿Listo? Y es competencia de los jueces públicos en materia civil. ¿Ya? Ese fue, ¿ya?, el impacto y el efecto jurídico más bien que generó la promulgación de la ley 247. Pero a lo largo de los años, chicos, que desde el 2012, ¿no? Desde el 2012, conforme ustedes vieron, se fueron modificando algunos artículos, se fue modificando la norma, ¿cierto? Y llega, después de unas 2 o 3 normas anteriores, la 803, por ejemplo, que modifica, ¿no? Llega la ley 1227, que tiene que ver con la modificación. ¿Pueden ver ahí en pantalla? Sí, doctor. Del 23 de septiembre del 2019, ¿sí? Cuyo título tiene que ver con Ley de Modificación de la Ley 247, dice, ¿no? Modificado por la Ley 803 y la Ley 915 de regularización de derecho propietario sobre bienes inmuebles. Entonces, a partir del 2012, ha llegado una otra ley, la 803, que ha modificado ciertos aspectos, especialmente en el tema de correcciones, y también posteriormente se promulga la ley 915, que amplía el plazo de duración de la ley 247. Pero la ley 247 se mantiene intacta, simplemente se precisan las modificaciones que ha tenido. En el artículo 1, si ustedes pueden ver, dice que la ley 1227 tiene por objeto modificar, ¿no? Dice, miren, la presente ley tiene por objeto modificar la ley 247, modificada por la ley 813 y la ley 915, de regularización de derecho propietario, e incorporar plazos para su efectiva aplicación. En realidad lo que hace esta norma es ampliar los plazos. ¿Por qué? Porque la ley 247 tuvo en primera instancia un determinado plazo. La ley 803 la modifica, amplía el plazo. Se promulga el 2017 la 915, hace unas modificaciones nada sustanciales y también amplía el plazo. Sale la 1227 y modifica. Fíjense lo que dice. Se modifica el artículo 5 de la ley 247 con la incorporación del inciso Q y el inciso R con el siguiente texto. Subadquiriente es la persona que por efectos de un contrato perfeccionado adquiere los derechos de su vendedor. R, grupo familiar, ¿no? Grupo de personas unidas por el parentesco que comprenden a padre, madre e hijos, y eventualmente abuelos que estén a cargo de los nietos. Eso se incorpora en el glosario, en el artículo que consigna los significados de ciertos términos. Pero también se modifica el artículo 7 de la ley 247 con el siguiente texto. Ojo, los registradores de las oficinas de derechos reales, a petición de parte,
deberán regularizar en el distrito judicial respectivo los trámites de inscripción de derecho propietario en lo que corresponda a correcciones de identidad, procederán mediante subinscripción de una escritura pública de rectificación unilateral con respaldo documental emitido por el SEGIP a través del certificado de datos de cédula o resolución administrativa, ¿cierto? Lo que va resolviendo en primera instancia. El comprador o subadquiriente demostrará su legitimación activa acompañando el documento de compra-venta o, en su caso, antecedente dominial. Podrá solicitar al SEGIP datos del vendedor sin necesidad de orden judicial o requerimiento fiscal. Correcciones e inscripciones técnicas. Las correcciones técnicas de superficie, ubicación y colindancias procederán también mediante subinscripción de escritura pública y aclaración unilateral, respaldadas por resolución técnica administrativa, certificado catastral u otro documento emitido por autoridad competente del municipio. Son los famosos certificados de datos técnicos. Los trámites emergentes de procesos descritos en el párrafo 1 del presente artículo se sujetarán a procedimientos y parámetros y plazos máximo de 20 días. Un trámite en derechos reales no dura 20 días, lamentablemente. Las correcciones establecidas en el presente artículo permitirán asimismo la inscripción del derecho propietario cuando se identifique errores en el registro de propiedad del vendedor. Trámite a ser realizado también mediante minuta unilateral por el subadquiriente siempre que la transferencia cuente con el antecedente dominial. Esto tiene que ver con que hay situaciones en las que venden con un documentito privado. Te vendo mi casita, ¿cierto? Y nunca se hace el cambio de nombre. A ese se le llama subadquiriente y él también, ahora, con esa modificación, podría hacer el trámite de corregir datos primero y después incoar el proceso de regularización. Pero también se modifica el artículo 10 en su párrafo 1 que dice: ¿qué bien inmueble está sujeto a regularización? Urbano, destinado a vivienda, que como resultado del proceso de regularización demuestre el cumplimiento de los siguientes requisitos. Ratifica qué tipo de bienes. Contar con construcciones habitadas de carácter permanente, ¿sí?, anteriores al 31 de diciembre de 2011, posesión pacífica, continua, pública y de buena fe, que se encuentra en radio urbano y demás. El 11, requisitos de admisibilidad en la vía judicial, también los modifica en una medida, porque después mantiene la declaración jurada, mantiene la certificación técnica individual emitida por el gobierno municipal, certificado de no propiedad a nivel nacional, ¿cierto? En caso de contar con propiedad, dice, en el área rural o de otro tipo del bien no relacionado a una vivienda urbana, no es impedimento. ¿Por qué? Porque el requisito dice no tener registro propietario de otro inmueble a su nombre en el área urbana, ¿no? Después dice, podrán ser tramitadas en unificación o acumulación de causas, nada más, ¿sí? Después modifica el artículo 15, que dice las entidades, no es muy importante, el precio de venta de bienes públicos. Incorpora, y esto es muy importante que lo conozcan, incorpora el PROREVI. No sé si alguien ha escuchado sobre el PROREVI. El programa de regularización del derecho propietario. ¿Alguien ha escuchado, chicos? La verdad no, licenciado. Ya. Ahora van a conocer. Actualmente, cuando se hace la minuta de corrección de datos técnicos, la corrección de datos de identidad o la demanda de regularización de derecho propietario, independientemente de la certificación de no propiedad, hay una página del Ministerio de Vivienda. En uno de sus links dice PROREVI. Hay que registrarse ahí y nos pide los datos del inmueble y datos personales del interesado.
Se llenan todos esos datos y se imprime un formulario con un número. Ese formulario es un requisito también para las demandas de regularización de derecho propietario, ¿ya? Porque establecen que se ha registrado en el sistema, en este programa de regularización de derecho propietario, eso significa PROREVI, destinados a vivienda, es un requisito que piden los jueces para poder establecer el registro en el PROREVI, un registro informático para el control de procesos de regularización, ¿no? Y que no se hagan 2, 3, 4 a nombre de la misma persona. Ahora bien, el artículo 3 de esta ley 1227 que modifica la 247 establece también plazos, ¿no? Dice, en el caso para los municipios, certifiquen y acrediten pues si han iniciado procesos de homologación. Hay una amnistía técnica que la alcaldía abrió en la anterior gestión y que ahora se ha consolidado con otro nombre en la actual. ¿Con qué nombre está? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, chicos? Exactamente. ¿Antes qué se llamaba? ¿Mi plano? Exactamente. Es fruto de esta norma. Fíjense, los gobiernos municipales podrán establecer políticas de amnistía para las multas generadas por el cumplimiento u omisión de impuesto a con la finalidad de fomentar la regularización. Están aprobando planos de lotes, están aprobando planos de construcciones. La alcaldía no regulariza derecho propietario, chicos, o está regularizando, o lo ha hecho en mi plano o mi casa segura. No, es toda la parte técnica. Con esa documentación están iniciando procesos de usucapión o en su caso están iniciando procesos de regularización. ¿Cierto? Eso es lo que está pasando. ¿Ya? Ahora bien, hemos conocido un poco la norma. Ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que disponen de forma práctica la regularización del derecho propietario? ¿Quieren entenderlo así? Es una usucapión chiquita en esta vía de la 247. Sumaria, por eso dice. La usucapión ordinaria, mejor dicho, decenal o extraordinaria, es un proceso ordinario, largo, ¿no? Esta regularización, según la 247, tiene requisitos más específicos, más directos de pronto. Fíjense, 2 testigos necesitan, 2 nada más. Después todo es documentación. Vamos a ver entonces, este es el material de una conferencia que se dio precisamente para capacitar y conocer el proceso de regularización del derecho propietario en la vía judicial según la ley 247. Pongan mucha atención, por favor, voy a compartir el sonido del documental y para que ustedes tengan acceso voy a apagar mi micrófono. Atentos, por favor. La aplicación y la esfera de la Ley 247. La Ley 247 de regularización de derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos, ¿no? Destinados a vivienda, que han sido modificados inicialmente por la Ley 803 y la Ley 915. Vamos a centrar la presente exposición referente al proceso extraordinario de regulación de derecho propietario por la vía judicial. Y hay otros trámites que nos atingen a la vía administrativa. La ley 247 se basa o se rige por principios que están relacionados con la Constitución Política del Estado y son los siguientes.
El primer principio, respeto a la propiedad privada, nos remite a lo que hemos señalado anteriormente, que se han vinculado con la Constitución Política del Estado en su artículo 56, cuando menciona que toda persona tiene derecho a la propiedad privada. Esta puede ser individual o colectiva, ¿no es cierto? Siempre y cuando cumpla esta una función social. Por lo tanto, el Estado es quien garantiza ese respeto a la propiedad privada, sea, como hemos indicado, individual o colectiva. Derecho humano a una vivienda digna y al hábitat. La Constitución Política también del Estado establece y señala de forma taxativa en su artículo 19, cuando nos dice que toda persona tiene derecho al hábitat y a la vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. El principio de celeridad. Este principio de celeridad se halla vinculado con los que administran justicia, los operadores de justicia en este caso, quienes llegan a conocer procesos judiciales de regularización de derecho propietario. Estos administradores de justicia deben velar el cumplimiento reflejado en evitar, ¿no?, que los procesos sufran dilaciones, retardaciones innecesarias. Están atados a cumplir los plazos procesales de la ley, ya que son los demandantes, en este caso, quienes esperan, ¿no?, la solución pronta de su problema, porque recurren a estas autoridades judiciales con la finalidad de obtener, en este caso, el título y el derecho del propietario. Vivir bien es otro principio que pregona la Constitución, es vivir en armonía, en acceso y disfrute a los bienes. Plasmado también en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, cuando promueve principios ético-morales de la sociedad plural. Podemos señalar summa camaña, que significa el vivir bien. Principio de coordinación. Para la ley 247, este principio de coordinación ve y vincula a los gobiernos autónomos municipales, al CEGIP para los trámites administrativos y en algunas ocasiones las certificaciones que necesitamos del CERESI. Equidad de género. Este principio de igual forma es de bastante importancia porque incluye y el Estado garantiza la igualdad y la no discriminación garantizado por intermedio de las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, en igualdad de condiciones, en toda la esfera y en los ámbitos institucionales, ¿no? Justicia es la aplicación objetiva de los principios que las autoridades jurisdiccionales deben velar, cumpliendo criterios de equidad y también de igualdad. Seguridad jurídica deriva el respeto a los derechos y las garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades jurisdiccionales deben aplicar de forma objetiva la ley. Esto quiere decir que ha quedado atrás aquellos ritualismos y formalismos que burocratizaban la administración de justicia, ¿no es cierto? Hemos visto hasta este momento los principios que rigen la presente ley. Vamos a ver ahora las definiciones. Estas definiciones que plasma la ley 247 nos parecen bastante importantes porque nos van a delimitar el ámbito y el campo donde se va a aplicar la normativa de la ley 247 y quienes pueden acogerse a esta ley. Por eso es importante la definición de radio urbano. Es la porción de territorio continuo o discontinuo con uso de suelo urbano. Esto nos quiere decir que es prácticamente hasta dónde se está extendiendo la superficie o radio urbano de un determinado municipio. Teniendo ya definido el radio urbano, vamos a definir ahora, que es importante, bien un inmueble urbano, que es precisamente donde se va a aplicar la ley de manera objetiva. Bien inmueble urbano, terreno con construcción destinado para vivienda. Terreno con construcción destinado para vivienda. Habitada de forma permanente y ubicada dentro del radio urbano. Como pueden ver,
este concepto de bien inmueble urbano se halla netamente vinculado con el radio urbano. Entonces, el bien inmueble urbano tiene que estar dentro del radio urbano, con la característica de que esa vivienda o esa construcción está destinado para o habitada como vivienda familiar de forma permanente y ubicada dentro del radio urbano. La ley 247 de la misma tiene por objeto, es importante señalar cuál es el objeto de esta presente ley y quiénes pueden acogerse. El objeto de la ley 247 es regularizar el derecho propietario de aquellas personas naturales, en este caso como nosotros, que se encuentren en posesión, primero, continua, pública, pacífica y de buena fe, de un bien inmueble destinado a vivienda, nuevamente recalcamos los conceptos anteriores que hemos dado, ubicado dentro del radio urbano o hasta donde llega la mancha urbana. Hemos recalcado de personas naturales. Bueno, vamos a dar un pequeño ejemplo en este caso. Ha ocurrido seguramente en bastantes oficinas registrales de derechos reales cuando han concurrido, ¿no? El interesado llevando su minuta aclarativa, pero una vez que revisa el funcionario, nota y verifica que no se trata de una persona natural, sino de una persona jurídica. Obviamente, esta persona jurídica que quiera rectificar algún dato técnico no va a poder acogerse a lo que es la ley 247, sino que debe necesariamente recurrir a la vía judicial y sea la autoridad jurisdiccional quien ordene la rectificación previa valoración y compulsa de las pruebas mediante, ya sea mediante un auto interlocutorio o una sentencia, y la ejecutorial que ordenará la protocolización o rectificación ante el notario de fe pública y esta posteriormente pueda inscribir en derechos reales. Definido cuál es el objeto, vamos a pasar que esta ley ha nacido con un fin social. O sea, significa el fin social dotar, beneficiar, otorgar un título a aquella persona que no cuenta con su registro en derechos reales. Fin social, que es la de garantizar que ese poseedor, estamos hablando del poseedor, tenga la documentación regularizada y obtenga el derecho propietario de su vivienda dándole titularidad. Esta titularidad, conforme al artículo 1 y 3 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, se hace público y oponible una vez que se inscribe en derechos reales. Es lo que busca aquella persona que se encuentra como poseedor. Ahora bien, este poseedor, para la ley 247, te da dos caminos, la vía judicial y la vía administrativa. Para la vía judicial, este poseedor puede contar con un título. También este poseedor puede demandar sin título. O en el caso de la vía administrativa, puede que éste tenga titularidad, pero que sus documentos estén sujetos a una corrección. Ahora bien, el poseedor de un bien inmueble, para que pueda regularizar su derecho propietario en la vía judicial, beneficia, porque se ha dejado de lado trámites burocráticos y morosos. ¿Esto qué quiere decir? Antes de la promulgación de la ley 247, aquella persona que deseaba registrar su derecho propietario y era rechazado por la Oficina de Derechos Reales porque no cumplían los requisitos de fondo y forma, el funcionario a cargo de la ventanilla de mesa de entrada va a verificar que toda la documentación cumpla de manera objetiva tanto el folio, su plan, la escritura pública, las cédulas de identidad sean de manera coincidentes. Van a poder verificar ustedes si están ahorita en este momento con su código, verifiquen el decreto supremo 27957, el artículo 78, y van a poder verificar cuáles son los requisitos que nos exige prácticamente la coincidencia de todos esos documentos para que ustedes puedan inscribir. Entonces, este poseedor de un bien inmueble, para que pueda regularizar su derecho propietario en la vía judicial, con esta ley
acudiendo a la vía judicial, el juez lo que va a hacer es otorgarle el derecho propietario para su registro en la Oficina de Derechos Reales. ¿Cuándo? ¿Cuándo se van a poder acoger a la vía judicial? Lo van a realizar mediante un proceso extraordinario de regulación de derecho propietario. El proceso extraordinario es más simplificado, ¿cierto? Van a presentar su demanda conforme el artículo 110 del Código Procesal Civil, Ley 439. El juez va a valorar toda la demanda, los requisitos, admitirá mediante un auto interlocutorio por el cual va a ordenar la citación al demandado. Esta citación puede ser por los diferentes medios de comunicación procesal que existen. Puede ser personal, vía cédula, edictos. Una vez que el demandado haya sido debidamente citado, tendrá el plazo de 30 días para que pueda contestar a la demanda. Estos 30 días, la ley también prevé que cuando los plazos procesales no superan los 15 días, van a ser contados corridos. Quiere decir que sábados y domingos corren. Concluidos los 30 días, la autoridad jurisdiccional va a señalar una sola y única audiencia, donde se va a producir toda la prueba aportada por el actor y por el demandado. Posteriormente, concluida esa audiencia única, producida toda la prueba, el juez va a valorar, va a compulsar e inmediatamente va a dictar sentencia. Como verán, se ha acortado bastante los plazos procesales en un proceso extraordinario para aquellas personas que quieran beneficiarse de la aplicación de la Ley 247. Antes de la Ley 247 existen otras formas de adquirir la propiedad. Está la usucapión quinquenal, la usucapión decenal, que debían hacer, digamos, un proceso judicial con plazos bastante largos y burocráticos. También se podría decir que con el anterior Código Procesal Civil, los procesos llegaban a durar hasta 3 años. Con este proceso judicial extraordinario de regulación de derecho propietario, se puede simplificar esos 3 años. Imaginemos en un máximo, si la contestación es en 30 días, el juez señala la audiencia, se dicta en esa sola audiencia la sentencia, imaginemos que en 3 meses a 6 ya estarían contando con una sentencia a su favor. Ahora bien, para regular... Bien, chicos, han podido escuchar parte de un curso de capacitación de la 247 y si se han dado cuenta, es prácticamente lo que hemos conversado en clase. Entonces, a partir de ahora no puede ser desconocido para ustedes, dentro del conocimiento que están adquiriendo, en qué consiste esta famosa ley 247. Por un lado, la regularización de derecho propietario en la vía judicial, un proceso sumario, extraordinario, y por otro lado, la corrección de datos técnicos o de identidad conforme la ley manda, ¿no? Es específica. Entonces, una ley que desde el 2012 ha tenido ciertas modificaciones, pero que ha ido estableciendo algunos ajustes. Está vigente, se sigue aplicando, ¿cierto? Y pues mucha gente ha recurrido, quienes creen cumplir los requisitos en todo aquello. Bien, vamos a quedar acá. Espero que se haya entendido y cualquier duda o pregunta que tengan, pues la vamos a resolver o absolver la clase del día miércoles. Espero que todos hayan registrado su nombre en el chat. Si no tienen alguna pregunta, pues aquí terminamos la clase, chicos, ¿ok? Hasta el miércoles, licenciado. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes. Ninguna, doctor, todo entendido. Buenas noches, Nos licenciado. vemos el miércoles. Buenas noches. Ok, Buenas noches. chao, chao. Buenas noches, doctor. Buenas noches.